el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Seguimos con el programa número 1, Acción Mañanera, por Palma FM y una gran red de emisoras en todo el país y el mundo. Día Internacional del Trabajo, para mí del trabajador, ¿verdad? Esto obedece a una huelga formada en 1886 en una fábrica en Chicago, donde se produjeron varios acontecimientos, toda vez que los empresarios le exigían, y de hecho así era, laborar por 18 horas corridas a los trabajadores y trabajadoras, y ellos exigían un horario laboral de 8 horas diarias. Y empezaron con esa huelga, esa protesta, que trajo como consecuencia la escenificación de diferentes episodios que fueron maltratados los trabajadores, hubo muertos y heridos, la represión policial que hubo en contra de esos trabajadores dejó cosas positivas al final, pero en principio muchos eventos negativos, porque murieron trabajadores y trabajadoras luchando por sus reivindicaciones. Esos episodios abarcaron desde abril hasta el 1, el 2, el 3, el 4 de mayo, porque hubo en diferentes días reuniones en el entorno de esa fábrica a los fines de lograr alcanzar esas reivindicaciones. En República Dominicana hay actualmente una situación con relación a la modificación del Código de Trabajo de la República Dominicana, que instituye la ley 16-92, y se trata de quitar la cesantía a los trabajadores, que es el ahorro que tenemos los trabajadores, si así se pudiera llamar, para la manutención, en tanto conseguimos, luego de ser despedidos o desahuciados de un centro de trabajo, otro empleo que podamos percibir un salario y sobrevivir del esfuerzo de nuestras labores. Hoy se conmemora, hoy se celebra el Día del Trabajador, y en República Dominicana ha sido postergado para ser celebrado el día lunes 5, que justamente se convierte en un fin de semana largo. Generará por vía de consecuencia desplazamiento de mucha gente de diferentes lugares, sobre todo aquí a la zona sur del país, que vendrán a disfrutar de los encantos, de la belleza de la naturaleza, de turismo de río, playa, montaña, microclima que tenemos disponible para toda la gente que decida elegir como destino las provincias Bauruco, Independencia, Barahona y Pedernales en el largo fin de semana que se avecina. Felicidades desde hoy y hasta el lunes rojo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los que están fuera del país, a los trabajadores internacionales que abarca esta celebración. Muchas felicidades desde el programa número 1, Acción Mañanera. El absurdo del legislador dominicano es una cuestión terrible. O sea, hay días feriados que impactan de manera directa a toda la sociedad, incluso hasta por su significado histórico, como el caso del Día Internacional del Trabajo, ¿verdad?
sociedades incluso se desarrollan a partir de la riqueza generada por el trabajador o por los trabajadores. Sin embargo, el legislador entonces decide que esos días que impactan a toda la sociedad, incluso hasta en el mundo, bueno, decide sencillamente moverlo y que no se conmemore el día que realmente tiene que hacerse. ¿Nos damos a entender? Con excepción de los días que celebra la Iglesia Católica. Sí, ahí vamos. Entonces, los días que solamente impacta a un sector, a un segmento social, porque todo el mundo no es católico. O sea, en nuestro país todos los dominicanos no somos católicos. Como todos los dominicanos no somos pentecostales. Por ejemplo, el 21 de enero. El 21 de enero, que es una fecha simbólica de la Iglesia Católica. Exacto. Y además que no tiene eso no se puede mover. Porque eso solamente, pero es para un segmento, incluso religioso, que no todos somos de esa religión. Sin embargo, el legislador decide, no, los días que son, digamos que se conmemora una fecha religiosa, en este caso católica, no se mueven. Sí. Porque la Iglesia Católica dijo, no queremos que se muevan esos días, entonces esos días no se mueven. Entonces, yo creo como que a veces, qué sé yo, como que... Eso es atraso de la clase política. Claro que sí, y populismo además. Eso es atraso. Y es populismo en el sentido de que no se atreven a tomar una decisión como esa, porque sencillamente no quieren entrar en choque con la Iglesia Católica. Siguiendo tu comentario, hermano Darling, esa fecha, 1 de mayo, que es una fecha simbólica a escala universal. Claro que sí. Ok. Por eso es Día Internacional. Correcto. ¿Qué le dio esa fecha más, qué le ha dado a la fecha o a la República Dominicana más beneficio? ¿Esa fecha o la 21 de enero? En términos de beneficio, así, tangible, en términos simbólicos. Sí. Y en términos también de eso que tú dices, de cómo a partir de ahí la sociedad dominicana o las sociedades lograron conquistas trascendentales, como por ejemplo las 8 horas laborables. 8 horas para dormir, 8 horas para descansar, claro, y 8 horas para trabajar. El trabajador no tenía día libre. Fue a partir de ahí. No tenía día libre, fue a partir de ahí. Usted puede decir, bueno, vamos a trabajar 8 horas ahora. Y si trabaja después de 8 horas, hay que pagarlas. Extra. Las horas extras. Sí. O sea, fue con esa conquista. Ahora, ¿cuál es el beneficio de celebrar el día de la Virgen de la Altagracia? Mira, lo que pasa es que ellos lo hicieron pensando... Que dicen entonces los evangélicos, los pentecostales, que es un pecado porque es idolatría adorar a la Virgen. No tanto eso, sino que esa fecha se conquistó a partir de una batalla que le llamamos la Batalla de la Limonada, pues claro, en 1691, donde aquí parte de la colonia combatió allá por ahí por Haití a unos tigres que venían ¿verdad? Y se enfrentaron, y en honor a que ellos vencieron, traían una virgen en el hombro que la trajeron de Cádiz y le dieron esa fecha en honor a esa virgen que trajeron del hombro de allá de Cádiz. Entonces, pues, a partir de ahí que se celebra el 21 de enero en la República Dominicana. Imagínate tú. Que mira, si el legislador lo hizo, como en efecto fue la justificación, con el propósito de no producir puentes, ¿por qué entonces ahí se produce puentes? Por eso es que yo he dicho en diferentes ocasiones que aquí se violenta el principio de igualdad de la Constitución de la República con actuaciones diversas, inclusive de los propios legisladores del constituyente, porque lo que es igual no es ventaja. Si no importa la producción del puente, porque se conmemora el Día de la Virgen de la Altagracia o cualquier día, ¿verdad?, que sea de veneración o que sea de la Iglesia Católica, porque no se puede producir para beneficio y provecho de la colectividad en sentido general. Exacto. Porque, como decía Darling, no todos en el mundo, o póngase en República Dominicana, no todos somos católicos. De manera particular, yo sí, siempre fui de la Iglesia Católica y lo soy. Pero hay quien no lo sea, ¿verdad?
Ahora, trabajadores somos todos. Claro. Sí. Abarca abarca el conglomerado de la población. Es más universal. Es universal en el sentido de que yo soy empleado, por ejemplo, de esta empresa. Pero el ingeniero Lama es un trabajador. Ya él está en su oficina de su empresa trabajando. Es de él, pero él es que la timonea, él es que la dirige y por tanto es un trabajador con otra dimensión y otros rangos. Otro nivel, pero es un trabajador. Entonces hay que tomar en cuenta y los eso. Que salen todos los días a chiripiar. Ahí se violenta el principio de igualdad de la Constitución de la República y en muchas cosas ocurre justamente eso, esa violación. Ese es este país. No, en estos países tercermundistas hay que estar preparado para ver de todo. Eso es este país. Eso es tercermundismo y conuquismo mental de la clase política de la República Dominicana. No se atreven el político dominicano, y lo voy en este caso sí lo voy a generalizar. El político dominicano no se atreve a tocar eso, a tocar lo que tenga que ver con la Iglesia Católica. No se atreve. Saludar la presencia del colega Giovanni de León. Buenos días. Saludos, buenos días, Lino. Buenos días, Darling, Luis Ernesto, Wilton, Mercedes Junior, a las amigas oyentes de Acción Mañanera. Todos y todas, buenos días. Fíjense, ese día que hoy conmemoramos a nivel internacional, porque eso tuvo una connotación internacional, aunque fue en Chicago, que fue la comunidad más poblada en ese entonces, 1886. En 1886. En el siglo XIX, finales, ¿verdad? Y eso no solamente los norteamericanos, ahí estaba compuesto por inmigrantes europeos. De diferentes etnias. Tuvieron una excelente participación y luego de ahí fueron entonces construyendo una serie de conquistas, que una de ellas se logró aquí en el país luego de muchos años, que es el asunto de la cesantía, otra conquista, las vacaciones, preaviso, el asunto pre y postnatal, que las instituciones deben respetar, que ahora yo creo que se aumentó. La licencia. Donde todavía no se ha aplicado. No, me refiero que está ahí en el proyecto del Código Laboral. Y la participación en los beneficios de la empresa durante su operación de año fiscal. Sí, que le llamamos la bonificación. Y ese también, una artículo 223 del Código. Sí. Porque la mujer tenía vedado trabajaba tampoco. Esa fue la fecha, esa es la fecha base. Sí, exactamente. Pero eso tuvo una connotación. Fíjense, solamente no son 18 horas. Se estaba estableciendo de 12 a 18, es decir, que había un margen. Si tú no podías consentir los 18, bueno, vamos a poner los 12. Y ninguno de esos fueron factibles para ese momento y se logró las 8 horas, 44 horas semanales, aunque actualmente en Estados Unidos hay gente que trabaja 3 días a la semana. Pero es voluntario. 3 días, 4, exactamente. Claro. No, la hora extra. Aquí hay un plan piloto. Y hay quien te trabaje mucho más de ahí, pero ya eso depende, eso es extra. Pero la hora extra también, son conquistas también que están resguardadas. Lo que digo, eso impactó de manera considerable y positiva al mundo. Pero, digamos... La hora extra inclusive tiene una connotación especial y es pagada de manera normal si usted la labora durante el día y días laborales comunes, ¿verdad? Ahora, si es feriado, si es sábado o domingo, sábado después del mediodía o es en la noche, hay que pagarla doble. Así es. Por ejemplo, los chinos cuando llegaron al país entendían que aquí tuve tiendas chinas que están a las 10 de la noche, día feriado. Entonces, se supone que ese trabajador debe tener conocimiento que ese es doble. Es doble porque ese día te está trabajando como por 2. Pero lamentablemente en este país no hay un seguimiento celoso por parte del Ministerio de Trabajo en aras de proteger los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, por decirlo así, aquí en Barahona, yo que visito muchas empresas, tiendas aquí y allí, yo no he coincidido todavía con un inspector de trabajo. Ni yo tampoco. Que anda son de la secreta, linda. Visitando una empresa para decirle a los trabajadores, dígame, ¿cómo se siente? Inspeccionar. ¿Cómo se siente? Eso no funciona. ¿Cuántas horas usted trabaja al día?
¿Usted tiene seguro médico? Pero no solamente eso. También los primeros 15 días del mes de enero, cada empresa debe depositar su libro. Es como una planilla. Una plantilla. Un libro de planilla. Entonces, ¿sabe que en Ingenio Barahona antes hay empresas que no son así, que están en la zona franca. Trabajadores temporeros, trabajadores que son diarios por día, el trabajador mensual fijo, porque en el Ingenio Barahona se dividían. Entonces, tú tenías por ley, entonces establecer las vacaciones. Aunque luego el trabajador. Hay tres tipos de planilla. Ejemplo, el trabajador fijo, el temporero. Y el que es contratado. Entonces se debe estar ahí y entonces especificar el tiempo de vacaciones. Son 15 días, dependiendo de los años que tenga, porque eso es otra cosa. Dependiendo del año que tú tengas, que te corresponde de vacaciones. Después de 3 meses, ya tú tienes, aunque había y se aprovechaban muchos empleadores. Ya al año se puede dar vacaciones. Sí, pero, 14 días. No, pero había aquí una creencia, y eso lo usaban a favor del empleador, de que esos 3 meses eran de prueba. De prueba, y entonces muchos no le pagaban. No, tú no aprendiste a votar, pues ya se beneficiaron del sudor, del trabajo. Entonces, eso muchos lo hacían también para violentar el contrato. 3 meses. Ya hay empresas que le ponen 3 meses o 6 meses de prueba, pero le pagan. Sí, pero anteriormente no, de prueba, pero no te pagaban. Eso de prueba. El capitalismo. De que practicante, sí. Un aprendiz. Por eso yo digo que el capitalismo, si el Estado no tiene capacidad de poner reglas claras y precisas al capitalismo, el capitalismo es salvaje si tú lo dejas. Los capitalistas tienen la esencia del capitalismo es esa, ser salvaje. No, pero óyeme. Y es despiadado. Pero mira, inclusive. El capitalismo es la explotación. Y su avance, su crecimiento, su desarrollo, su permanencia sobre la base de la explotación. Pero a Juan Bosch le conllevó eso, el derrocamiento. Porque Juan Bosch, al principio de que llegó, comenzó a colocar una serie de cosas que en época atrás no estaban planteadas. Juan Bosch tenía una visión. Con Juan Bosch se cometió un crimen político en la República Dominicana. Juan Bosch lo acusaron de todo, de comunista, que es mentira, porque los comunistas no llegan normalmente por vía electoral. Juan Bosch llegó como consecuencia de una votación. Lo que pasa es que Juan Bosch era un tipo, tenía un corte nacionalista. Y comenzó a iniciar una visión diferente y tenía una visión por encima del promedio de la sociedad dominicana. Entonces, los sectores fácticos y los sectores de poder en la República Dominicana que querían robarse las empresas de Trujillo, ahí se articuló una serie de cosas entre ladrones y entre políticos con ambiciones de medida. Los yanquis que temían o no querían que se produjera una segunda Cuba, que era mentira porque Juan Bosch no era comunista. Se conjugaron una serie de Garra. No, lo que pasa no era por ser amigo. Lo que pasa es que mira, que Juan Bosch, en el momento que Juan Bosch decide, digamos que, no vamos a decir el término conspirar, bueno, se pudiera decir conspirar contra los intereses de la clase dominante de entonces. Ahí fue el problema. Cuando Juan Bosch decide eliminar el latifundio y darle prioridad al minifundio, repartir la tierra entre los pequeños campesinos. En ese momento, ¿quiénes eran los propietarios de la tierra? Los grandes terratenientes, o sea, los que tenían los poderosos de este país. Hubo un choque frontal con los intereses de los poderosos. Pero no solamente eso, Darling. En el momento de Juan Bosch, ya aquí había no una competencia, una rivalidad, sobre lo que tú estás diciendo, sobre sectores que entendían que eran comunistas, que al final eran socialistas. No eran ni comunistas ni socialistas. De discurso sí. Supongamos que eran socialistas. Cuando Juan Bosch está ya en la esfera del poder, con su fuerza, entendiendo que tenía el control de todo, Estados Unidos entendía que todos estos gobiernos progresistas eran comunistas. Y estaban entonces, la política de Juan Bosch, como lo acaba de decir Darling, era lo tuyo, que tú eras capitalista, tú tenías tanta tierra, vamos a quitarte, de 15 teníamos que quitarte 7 y darle dos a Darling, dos a mí. También socializar parte de los beneficios, el 10% para los... ¿Quiénes hacían eso? En Cuba, Fidel, cuando llegó en la revolución, comenzó a cambiar el sistema. Entonces, Estados Unidos entendía que todos esos países iban a hacer lo mismo que Fidel. Una constitución liberal, sí, era muy liberal. Para la época, sí. Para la época, democrática. Eso evidenciaba una amenaza
Y además se habla de que era la constitución a la fecha más avanzada que pero se recuerden había que creado. Era de corte socialista. Latinoamérica, Eso te digo. que Latinoamérica en estos tiempos primero estaba siendo gobernada por dictadores, ¿verdad? Y entonces ya estaba surgiendo una corriente de un pensamiento ideológico distinto a ese criterio dictatorial de entonces. Se había liberado Cuba y en otros países ya había incluso focos de confrontación en contra de esas Y de dictaduras. golpe de Estado. Y de golpe de Estado. Entonces, ¿qué ocurre? En Haití ya existía que golpe de llega Estado. Juan Bosch por medio de elecciones, después de salir de una dictadura, ¿verdad? Entonces, los norteamericanos, evidentemente, que sentían preocupación. Y los sectores oligárquicos de aquí, de nuestro país, también sentían una preocupación por las medidas liberales que estaba tomando Juan Bosch. No eran ni siquiera de carácter comunista, eran liberales. Y obviamente esta preocupación desencadenó, no, espérate, este hombre hay que tumbarlo. Sí, por sospecha. Sí, pero Claro, recuerden hay que cuando... tumbarlo. Pero ¿qué sucedió después de tumbar a Juan Bosch? Se instauró nuevamente la dictadura. Ten cuidado, Sí, ten cuidado. no, ahí. claro. Ese consejo de gobierno. se instauró él va a ser la 66. dictadura. Ese consejo. Sí, pero ahora, ¿qué El Consejo de Gobierno, después Balaguer, fue una dictadura que se escucha, instauró. ahora, ¿qué ocurrió después del derrocamiento de Juan Bosch? Cuando habla en contra de Balaguer, aquí agarra cambió la ahí. policía, ya en los cuarteles. ¿Tú recuerdas Se que- saltaron inmediatamente de ¿tú los recuerdas que trabajadores ponían en los cuarteles? a Juan Bosch. Hoy- El comunista es enemigo de la patria. Había un letrero en Sí, cada yo lo llegué a cuartel. ver eso. Sí, sí. Eso es de que tú entrabas, no estaba ni los Había padres de una la policía patria. y unos militares que eran políticos. Así mismo, entonces, la media, el que tiene una media roja, ¿tú recuerdas eso, Dale? Sí, Era una media señal. roja o media negra. Media negra, era una señal que tú estabas en contra de la derecha. O Balba. Sí, O barba. así Sí, mismo era. que era la concepción del comunismo. Sí, barba, media ¿Qué roja. tiempo? ¿Qué tiempo aquello? Claro, Muchas no veces solamente boina. la barba, también usted vestía de pantalón Campana. kaki o camisa kaki, ¿verdad? Era sospechoso. Sí, Era sí, sospechoso. sí. Sí, o si estaba una bota. Porque Sí, esa sí. es la forma de. Era un guardia, era un guardia. Fidel. Comunista. Era un comunista. Fidel, Esa Fidel. moda de Fidel. La barba. Pero Sí. mira, inclusive en el Todavía, derecho, todavía hay gente por ahí que visten de kaki. Que tienen complejo, que Sí. tienen complejo de comunista y cosas de esas. en el derecho tú te encuentras con la teoría, me parece que Lombrosio, que identificaban a los criminales Lombrosio por Sí, por por los pómulos faciales. y los pómulos, ¿verdad? Y la forma de la Y cara. es un error. Y es un error. Un error. Porque, El perfil. porque del el sospechoso. perfil Y del el más feo era sospechoso, un del delincuente. criminal. Entonces, ¿quién tiene la culpa de ser feo? Un hombre fino era un Usted no hombre- tiene la culpa de ser feo, fue su mamá que lo parió así. Pero eso estaba como consecuencia que los mayores estafadores eran los que se vestían bien. El de la El corbata, delincuente de saco y corbata. el de la chacabana, la guayabera. Pero ¿quién iba a decir que Al Capone era un tipo mafioso y delincuente? Al- Al Capone. Ah, porque, Pero, Al Capone- bueno, delincuente porque en Y el- ese momento era un delito, Sí, pero pero, era fue- era- pero es lo que era ponían a la un gente a contrabandista. marearse la Chicago, cabeza. Lincoln. gozar. Nosotros- era un contrabandista. Pero fue- y era un delito el contrabando. Pero eran Sí. italianos, que era, Era mafioso, la era mafia, mafioso. la mafia que vino de Italia en Chicago. ¿Fue en Chicago? La ¿no? mafia siciliana. Siciliana. Ahora, yo lo que te Siciliano. puedo decir que si Al Ustedes Capone, veían vestido si con Al Capone saco. viene a la República Era con una Dominicana, pistola. si Al Capone viene a la República Dominicana, en cuidado. este momento sale carteriado. Ah, gracias, lo que alteran. Sale carteriado de aquí de la República Dominicana. Al Capone. Ni que- Te lo digo yo, ni que- honestamente. Es un partido que tú conoces, fue una caminata. Este hombre es un exagerado, ¿eh? No, no, Yo creo mira, que sí. mira, Y abusador. carteriado es un vicepresidente. Hace como 20 años, 15. Sí. Pero miren, volviendo al tema de los trabajadores, señores. Miren, Ustedes fueron lejos. realmente el trabajador dominicano sigue siendo víctima todavía de muchos atropellos. Ojalá en el futuro se pueda superar. Todavía en esta fecha hay una conspiración constante contra esa conquista A la que se cesantía. lograron hace muchísimos años. Eso No, pero sí, hay con la violación cesantía. de lo que está también. Por ejemplo, la ley prohíbe, la ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo de la República Dominicana, que se le paguen las vacaciones a los trabajadores. Sí. Lo que establece es que hay que darle sus días Y te pagan, para que y descanse. te pagan también esos Y días. una- Y hay que Pagarte, pagarte para que tú pagarte. te mantengas. Una pregunta, señores Y abogados. eso no ocurre. Yo estoy entre abogados. Una pregunta le voy a hacer a los Ahí tres. te vea. Sí. Una pregunta le voy a hacer a los tres. La Constitución
en el párrafo 9 del artículo 62, dice que cada dominicano tiene derecho a tener un trabajo digno. Un empleo digno, que ese empleo le sirva para mantener a su familia y que le permita vivir con dignidad y respeto y progreso. Ahora bien, pero en el mismo artículo se ponen el párrafo 7, donde manda entonces a la ley que regule. Oye, qué contradicción hay ahí. Ahí le buscaron un bajadero, desde mi óptica, un bajadero constitucional al tema. O sea, manda a que la ley regule. Pero si tú me dices a mí que yo tengo derecho a un trabajo digno, a un trabajo, ¿verdad?, que me permita vivir con mi familia, con cierto desarrollo, y entonces, si la canasta básica son 45,000 pesos y tú me pagas 25, ese sueldo es inconstitucional. Sí, porque oye, ¿qué es lo que ocurre? El derecho al trabajo es un derecho fundamental que lo contempla la Constitución. Y al techo también, la vivienda. Igual que otros derechos, que en principio son derechos inherentes al ser humano, son derechos subjetivos, pero después la Constitución lo establece como derechos fundamentales. A partir de ahí, ¿verdad?, la Constitución no puede, digamos que establecer todos los criterios, todas las cosas pormenorizadas del proceso laboral. Ya eso tiene que la ley especial a una ley para que como es la ley 1692. Entonces es la ley laboral que se encarga de regular el proceso. Sí. Es decir, ¿qué significa regular el proceso laboral? Bueno, el proceso de que el trabajador a partir de ahí tiene el derecho no solamente al trabajo que ya está establecido, sino a un salario. Entonces ese salario tiene que ser regulado. Por ejemplo, para que no se cumpla lo que dice la ley con relación al salario, ya no es un problema en la Constitución. Y por ello, inclusive, el Comité Nacional de Salario, en los cambios de precio en el mercado de la canasta familiar, vive reuniéndose y reajustando los salarios, que no son los más adecuados, tal vez, no lo son, pero producto de eso, mire que inclusive el Código Laboral no fija un salario, un monto de salario específico, sino que lo deja ya al Comité Nacional de Salario, que vaya actualizándolo conforme pasa el tiempo y conforme aumentan los productos de primera necesidad en el país. En la inflación. No solamente, sí, claro, si te fijas, por ajustado ejemplo, a la inflación. Los ciudadanos dominicanos tenemos derecho a la salud. La Constitución lo establece como un derecho fundamental, sí, pero también te manda a una ley que regule el sistema de salud de la República Dominicana. Pero no solamente si eso. Te dice, tiene derecho a la educación, eso te dice la Constitución, pero también te manda a una ley que regula el sistema de educación de la República Dominicana. Porque inclusive... Entonces, cada derecho fundamental que establece la Constitución, ella en sí misma ordena a que una ley regule ese derecho fundamental. ¿Y por qué lo regula? Porque tú no puedes ir a inscribirte en una universidad privada y decir que porque tú tienes derecho al estudio tú no vas a pagar. Exacto. No puedes ir a un colegio privado y sentarte ahí a tomar clases. No, que la Constitución dice que tengo derecho a la educación. Sí, usted tiene derecho, pero eso tiene una ley que lo regula. Claro. No, porque yo llegué a esta clínica y hay que hacerme todos los procedimientos en nombre del derecho a la salud. No, ahí hay una clínica que tiene unos gastos y que tú tienes que pagar. O sea, por eso hay un marco regulatorio. Exacto, de cada cosa de eso. Fíjate, no, yo lo que digo es, discúlpame, yo lo que digo es que la ley entonces tiene en consonancia con la Constitución. Obligado. Porque si la Constitución me dice a mí que el salario que yo tengo tiene que servir para yo vivir con dignidad, entonces la ley no me puede decir a mí que yo tengo que ganar 25,000 pesos si el nivel de vida cuesta 50. Pero eso es mundial. Pero eso es mundial. El salario mínimo. Pero tú de ahí en tu tiempo libre te la buscas. Sí, para que complete. Entonces, ya tengo un bajadero. El salario mínimo es mundial. En todos los países hay un salario mínimo y porque hay escala. Por ejemplo, tú no puedes ganar más que el jefe. No, pero que además los propios gobernantes. No, y en base al capital social y a la función que desempeña de la empresa y a la función que desempeña. Los propios gobernantes suelen muy a menudo violar lo que establece la Constitución y lo que establece las leyes. Por ejemplo, a partir del derecho a la educación y el mismo derecho a la salud pública, hay una ley que establece el porcentaje en términos de lo que, primero en educación, el 4% del PIB, ¿verdad? En educación. Eso se estuvo incumpliendo por muchísimos años.
todos los gobiernos estuvieron incumpliendo ese mandato de la ley que establece el 4% del PIB. ¿Y quién lo aplica? Danilo Medina en el 2012. Por presión de la sociedad. Por presión de la sociedad, pero lo incumplía. Hay la ley, por ejemplo, en materia de educación, el 5% del presupuesto general de la nación, no es el PIB, eso es diferente. El 5% del presupuesto general de la nación, eso se cumple. ¿Y el del ayuntamiento? Que dice que el 10% del presupuesto general de la nación, ¿eso se cumple? No se cumple. Ni en un 4, creo yo, 4 o 5, una violación. El 5% del presupuesto general de la nación a salud pública, ¿eso se cumple? No se cumple. Vamos a la pausa. Pero antes quiero felicitar a una distinguida amiga de este programa y obviamente de la mayoría de los que estamos aquí, la licenciada Marta Kenia Pérez Heredia. A Marta Kenia, nuestra amiga. Está de cumpleaños en el día de hoy, hizo un papel importantísimo como asistente de la gobernadora provincial de Barahona. Ya no la veo ahí, ¿verdad? Porque cada maestro con su librito. La amiga Oneida tiene a alguien ya que le asiste, ¿verdad? Pero Marta Kenia, una estrella completa. Sí, una persona muy afable, una ciudadana muy decente, ¿verdad? Atenta, sí, muy atenta. Así es que felicidades para ella, que está hoy en la fecha de cumpleaños. Muchas bendiciones. Que Dios le dé larga vida, salud y sobre todo progreso para disfrutar sus días. Que los próximos 500 años que te quedan por vivir, Marta Kenia, te sean de mucha alegría, mucho entusiasmo, mucha abundancia y mucha felicidad. Felicidades a esa buena amiga. Vamos a la pausa.